Dios les bendiga a todos. Yamilca Díaz con una porción de nuestro manual de instrucciones. Jeremías 5:31. Los profetas profetizaron mentiras y los sacerdotes dirigían por manos de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¿Por qué escuchaba la gente a los falsos profetas? Estos profetas decían lo que el pueblo quería oír. Los falsos maestros se vuelven famosos y ganan su dinero mintiéndole a las personas y la alejan de Dios. Si de alguna manera apoyamos a los falsos maestros, somos cómplices de sus maldades. Los líderes que conocían las leyes de Dios y que comprendían sus palabras de juicio, lo habían rechazado. Se suponía que estos deberían instruir y guiar al pueblo con rectitud. En cambio, lo llevaban hacia el pecado. Jeremías vio a los pobres y a los ignorantes, aquellos que desconocían los caminos de Dios, y se dio cuenta de que sus líderes no les estaban enseñando las leyes de Dios. De esta manera, Dios concluyó su búsqueda en Jerusalén. No había verdaderos seguidores en ningún nivel de la sociedad. Dios acepta únicamente lo que se hace con honradez. Él sabe las intenciones de nuestro corazón y rechaza nuestras oraciones, alabanzas y servicio cuando los hacemos con hipocresía. Si desea estar cerca de Dios, sea sincero con Él. Dios condenó a los líderes por levantar ídolos en su corazón y luego atreverse a acercarse al profeta de Dios en busca de consejo. Exteriormente, parecía que adoraban a Dios, pues visitaban regularmente el templo para ofrecer sacrificios, pero no lo hacían con sinceridad. Es fácil criticar a los israelitas, porque rendían culto a los ídolos cuando era tan claro que necesitaban a Dios. Sin embargo, nosotros hacemos lo mismo y tenemos ídolos en nuestros corazones. Cuando deseamos otras cosas, por ejemplo, ser aceptados, adquirir una buena reputación, riquezas o placeres, con la intensidad y el compromiso que deberían ser reservados únicamente para Dios. Dios cuidó a Judá y lo amó, solo para que lo abandonara y fuera tras otras naciones y sus dioses falsos. La nación había llegado a la madurez y se había vuelto famosa, pero se olvidó de quién le había dado la vida. Esta es una ilustración del adulterio espiritual, es decir, la apostasía, apartarse del único Dios verdadero. Al crecer en sabiduría y madurez, no se aparte del único que realmente lo ama. La conducta de los judíos era tan repugnante que hasta los paganos, incluso sus grandes enemigos, los filisteos, se avergonzarían de comportarse como ellos. Los judíos los superaron en su maldad. Esto no era porque sus pecados fueran peores, sino porque Judá sabía que no debía hacerlo, que estaba haciendo cosas que no debía hacer. Bajo esa perspectiva, nosotros, que tenemos en claro el mensaje de Dios por medio de la Biblia, si continuamos en nuestro pecado, somos peores que Judá. Aún los líderes no tenían compasión ni respeto por quienes debían servir. Maltrataban al pueblo para satisfacer sus propios deseos. Y cuando se encontraban en problemas, tenían el descaro de pedir la ayuda de Dios. Nosotros no debemos imitar el ejemplo de esos líderes y tratar a Dios como si fuera un interruptor que se aprieta solo cuando es necesario. Por el contrario, siempre debemos depender de Él. En Miqueas 31:1, Miqueas condenó los pecados de los líderes del pueblo, que incluían
a los sacerdotes y a los profetas, quienes eran responsables de enseñar a la gente a diferenciar entre lo bueno y lo malo. Todo pecado es malo, pero el peor pecado es el que causa que otros vayan por el mal camino. La Biblia es el manual de Dios y nos enseña cómo distinguir entre el bien y el mal. Los líderes espirituales deben entender los principios bíblicos, enseñarlos con claridad y ser ejemplo de ellos en su propia vida. Aunque los líderes no pueden obligar a la gente a hacer el bien, deberían encaminarlos en la dirección correcta. Miqueas también profetizó que un día los falsos profetas serían avergonzados por sus acciones. No todos aquellos que afirman tener mensajes de Dios realmente los tienen. Aunque el pueblo de Judá ansiosamente aceptaba los mensajes de los falsos profetas, consideraba que la presencia en la nación de algunos hombres de Dios era como tener una póliza de seguro contra el desastre. En algún apuro, siempre podía recurrir a los profetas de Dios para pedirle consejo. Debemos recordar que la relación de nuestro pastor, de nuestra familia o nuestros amigos, la relación que tengan con Dios, no nos protegerá de las consecuencias de nuestros pecados. Cada persona es responsable de su relación con Dios. Entonces, queridos oyentes, ¿cómo nos dice la palabra? ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ahora inclinemos nuestros rostros y oremos. Amado Dios, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Dame sabiduría y discernimiento para entender y vivir por tu palabra. Deseo hacer tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.